nosotros hablamos de justamente cómo nosotros podíamos verla ubicadas en el espacio a esa magnitud. ¿Cómo po- Intensidad, dirección, sentido y punto de aplicación. Exacto, bueno, eso es cómo nosotros a la hora de graficarlo, cuáles son las cosas que tienen que ser claves, ¿sí? Las distintas características que adquiere. Pero cuando nosotros las clasificamos a esas fuerzas según cómo están ubicadas en el espacio, habían dos muy importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Fuerzas concurrentes y Concurrentes y no concurrentes. Concurrentes y no concurrentes. Perfecto. ¿Qué eran las fuerzas concurrentes? eran rectas y eran a un solo punto. Y las no E- concurrentes que iban en distintas direcciones. Exactamente, o sea, en la concurrente yo tengo dos fuerzas, ¿sí? Que van a estar unidas en un punto en común. Tenemos una fuerza uno, una fuerza 2. ¿Se acuerdan que veíamos los hombrecitos moviendo o arrastrando esa piedra gigante? Y justamente esa cuerda se unía en un punto en común. Bien, ¿y las no concurrentes? ¿Qué me habían dicho? Que iban en distinta dirección y se cortaban en distintos. Básicamente no tiene un punto en común, ¿sí? Estas fuerzas, ¿sí? Pueden ser en igual sentido o en distintos sentidos, ¿sí? Pero lo importante, lo que nosotros tenemos que saber principalmente es que estas fuerzas, ¿sí? No tienen un punto en común, es como que están cortadas. Vemos las dos fuerzas distintas por un lado y por el otro. Eso es lo principal que yo quiero que se queden ustedes con la parte de fuerza, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan qué era la regla del paralelogramo? ¿Para qué me servía la Era, regla del... era la que consiste en trazar por el extremo dos fuerzas. ¿Esa? Sí, 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 Ah, sí. consiste en trazar por el extremo de dos fuerzas concurrentes las paralelas a cada una de ellas hasta formar un paralelogramo. La diagonal del mismo es la fuerza resultante. ¿Qué entienden ustedes de eso? O sea, bueno, o sea, sería, digamos, yo tengo trazadas las dos fuerzas y digamos Ujú. que las muevo hacia, como que le hago un espejo, digamos. O sea, las Ajá. muevo hacia el otro extremo de la fuerza. Y me va a quedar una distancia en el medio de punto a punto, digamos, de centro a centro, y esa es la resultante. Exactamente, sí, lo que nosotros hacemos es básicamente trasladar la fuerza contraria, digamos, y la vamos haciendo una línea de puntos en el final de, por ejemplo, en el final de F1 trazamos una línea de puntos que es idéntica a F2 y lo mismo, al final de F2 trazamos una línea idéntica que sería igual a F1. Y así nos queda delimitado un paralelogramo. En esa unión de línea de puntos, en esa confluencia, vamos a trazar una línea, que esa línea va a ser la resultante. ¿Qué es la resultante? Justamente es la unión de F1 y F2. La fuerza uno y la fuerza 2 nos va a decir cuál es la resultante y cuánto se pudo haber trasladado dicho objeto. ¿Queda claro estos términos? Perfecto. Bueno. Tenemos que tener en cuenta, o sea, saber, entender todo lo que nosotros dimos en la parte uno, en el módulo uno, porque esto estamos perdón, la parte uno del módulo 3. Porque ahora cuando iniciamos en la parte 2, ¿sí? Vamos a ir relacionándolo más a esas palancas con lo que sería nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo humano y vamos a ir viendo distintos tipos de palanca, distintos tipos de fuerza, por eso la importancia de que rememorar y recapitular todo lo que vimos en la parte uno. Bien, ¿qué vamos a ver hoy entonces? Vamos a ver otra vez la fuerza, el concepto que fue lo que ustedes ya me dijeron, los tipos, composición, pero acá vamos a centrarnos más en la parte de palanca, qué es una palanca, qué son las poleas y qué son los aparejos. Esta clase es bastante larga, ¿sí? Vamos a ver, me parece que la vamos a tener que dividir en dos, pero hasta donde lleguemos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, primero vamos a ver qué son las máquinas, ¿sí? Una máquina es un dispositivo que fue inventado justamente por el hombre para
facilitar y ayudarnos en lo que es el trabajo. Hoy en día, por suerte, la mayoría de las máquinas tienen motor, lo que facilita aún más el trabajo. Y cuando hablamos de modificar justamente la intensidad o dirección de una fuerza, ¿qué se imaginan? ¿Qué me pueden decir? O un ejemplo. Y que le cambie la dirección, por ejemplo. Claro, pero un ejemplo me gustaría. Mm, ¿Qué se les ocurre? Cualquier ejemplo en el que ustedes digan, una máquina simplifica justamente el trabajo del hombre para disminuir, modificar o Una algo la cosechadora, fuerza. Un ¿Cómo? martillo, Un cosechadora, tractor, Un tractor es bueno, sí. ¿Qué Una más? polea, una Una cosechadora, polea, sí. La polea, ustedes van a ver que va a simplificar o disminuir justamente la fuerza que tiene que hacer la persona para poderle levantar determinado objeto que tiene tal peso, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros buscamos una simpleza, algo que facilite y no genere tanto trabajo y facilite justamente el trabajo del hombre. ¿Qué tipos de máquinas vamos a ver? Vamos a ver las simples, que cuando hablamos de simples se llaman así justamente porque no se pueden separar en partes, o sea, está en la parte más individual. Y las compuestas, las cuales van a ser aquellas que van a surgir de la unión de dos o más máquinas simples. Ejemplos, vamos a ver más adelante lo que son los aparejos. ¿Sí? Vamos a saltear un poquito los memes. Bien, acá vemos los distintos tipos de máquinas simples, ¿sí? Vamos a ver las palancas que tienen un punto fijo y las poleas que tienen un eje fijo. También vamos a ver que, como veíamos en la imagen, ¿se acuerdan de las no concurrentes? Que estaba alterado justamente el plano. Veamos un plano inclinado. ¿Qué ven acá en la primera imagen? una polea, Vemos una polea, ¿sí? ¿Cuál creen que es el objetivo de esa polea? levantar un peso. disminuir el esfuerzo. Exactamente, estamos disminuyendo el esfuerzo que tiene que hacer justamente la persona que va a contrarrestar ese peso para poder levantarlo. ¿Qué ven en la segunda imagen? una palanca, En este. una carga en subida, Exactamente, sí, estamos viendo una persona que está levantando justamente una carreta, supongamos arena, pero vemos que el plano está inclinado. Entonces, ¿cómo creen que tiene que ser la fuerza? ¿Mayor o menor? mayor, 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 sí, perfecto. ¿Y qué vemos en el último? Vemos que está en un plano horizontal y está queriendo levantar ese cuadrado gigante. ¿Y qué está haciendo? palanca, Entonces, una palanca. Está haciendo una palanca, ¿sí? Una palanca para facilitar justamente el trabajo y poder trasladarlo. Y fíjense cómo acá estamos viendo una disminución, ¿sí? Del trabajo. En la segunda imagen estamos viendo un aumento del trabajo porque al estar en un plano inclinado nosotros tenemos que realizar más fuerza. Y en la segunda estamos viendo en un plano horizontal una estrategia para disminuir justamente la fuerza que tiene que hacer ese obrero para trasladar ese objeto. ¿Queda clara esta imagen? Sí, Bien, entonces empezamos por lo que son palancas, ¿sí? Habíamos dicho que son, cuando la clasificamos en las máquinas, la clasificamos como máquina simple, ¿sí? Porque no puede ser descompuesta. Vamos a ver que son barras rígidas, móviles, y van a estar alrededor de un punto fijo. Esto va a servir para justamente desplazar o equilibrar la fuerza
por medio del peso, perdón, por medio de una fuerza. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Una disminución, ¿sí? De lo que es ese trabajo. Acá lo que yo quiero que se queden son las partes. Vamos a tener un punto fijo, una fuerza y un peso. ¿Qué quiere decir esto? El punto fijo va a ser aquello donde vamos a justamente situar, ¿sí? Esa palanca donde va a servir como de apoyo. El peso va a ser lo que nosotros querramos mover y la fuerza va a ser lo que justamente la fuerza que nosotros tenemos que hacer para poder mover dicho objeto. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Vemos la persona, ¿sí? Que está queriendo mover esta piedra que supongamos que tiene, bueno, ahí dice 400 kilos, pero si no sería algo bastante complicado, pero tiene un peso importante. Entonces, esta persona tiene la brillante idea de poner un punto de apoyo, ¿sí? En este caso sería este triangulito, y vemos que justamente va a ser este lugar, este punto de apoyo es donde se va a apoyar la barra. Vamos a tener una resistencia, que en este caso la resistencia es ese objeto que nosotros queremos mover, esa fuerza que nosotros queremos vencer, o en caso que tengamos que realizar un trabajo, ese trabajo que nosotros querramos realizar. Y la potencia es justamente la fuerza que tiene que hacer esta personita sobre esta palanca, ¿sí? Sobre esta barra, para poder realizar el trabajo. Entonces, si aumenta la resistencia, ¿cómo va a ser la potencia? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Aumenta. Exactamente, ¿sí? Fíjense cómo suelen ser proporcionales, ¿sí? Si uno aumenta, va a aumentar la potencia. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, como veíamos el ejemplo de la manzana, la clase pasada, que nosotros teníamos que hacer una fuerza para que la gravedad no la traiga hacia el piso. Entonces nosotros tenemos que luchar contra el peso de la manzana, ¿sí? Y contra la fuerza de gravedad para mantenerlo en equilibrio. Acá es exactamente lo mismo. Nosotros estamos luchando contra una fuerza para realizar el trabajo, entonces tenemos que hacer una fuerza, una potencia que va a ser proporcional a esa resistencia. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Todo este trabajo está constantemente sucediendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Lo están realizando ya sea nuestros huesos, nuestros músculos, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. No. Bien, para hablar de palanca, ¿sí? Cuando nosotros clasificamos la palanca, la vamos a clasificar en géneros, ¿sí? Palancas de primer género, palancas de segundo género y palancas de tercer género. Cuando nosotros hablamos de esta clasificación, ¿sí? Nosotros vamos a ver dónde está distribuida la potencia, dónde está distribuido el apoyo y dónde se encuentra la resistencia. Sepan que cuando hablamos de par, PRA y APR, son las iniciales de apoyo de lo que es potencia y de lo que es resistencia. Entonces, si nosotros hablamos de las de primer género, el apoyo se va a ubicar entre la potencia y lo que es la resistencia, como veíamos en el ejemplo anterior. Esta sería de primer género. ¿Por qué? ¿Por qué sería de primer género esta? Porque el apoyo Porque el está en el punto medio de de la apoyo potencia y está la en medio. resistencia. Exacto, ¿sí? Encontramos el punto de apoyo en medio de lo que es la potencia y de lo que es la resistencia. Entonces, automáticamente a ustedes le tiene que salir la inicial par. Es una ayuda, memoria que ustedes pueden tener para simplificarse lo que es y acordarse si es de primer género, segundo género, tercer género. Bien, cuando nosotros hablamos de segundo género, ¿sí? Vamos a ver que
el apoyo justamente se va a ubicar por fuera de lo que sería la potencia y la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener la resistencia se va a ubicar entre el medio de el punto de apoyo y lo que es la potencia o la fuerza que nosotros tenemos que hacer. Entonces, a diferencia del anterior, vemos que entre medio se encontraba el punto de apoyo y en las de segundo género, en el medio se va a encontrar lo que sería la resistencia. Quédense tranquilos que después vamos a ver ejemplos de cada uno. Y por último, vamos a ver que las de tercer género, ¿sí? Lo que se va a encontrar en el medio entre el apoyo y la resistencia va a ser justamente la potencia, ¿sí? A grandes rasgos, ¿queda más o menos claro cómo vamos a clasificarla y qué tenemos que tener en cuenta que en este caso es el punto de apoyo, la potencia y la resistencia? Que lo que me va a variar justamente es la ubicación de cada una. Sí, profe. Bien, dicho esto, vamos con los ejemplos. Hablamos de palancas de primer género o de primer grado. En esta primera imagen, ¿sí? ¿Qué vemos? ¿Dónde podemos decir que está el punto de apoyo, la potencia, la resistencia? El punto de apoyo está en el medio, la resistencia está a la derecha y la potencia está a la izquierda. Bien, entonces vemos que el punto de apoyo, sí, en este caso sería esta barra, se está apoyando ahí, perdón, esta barra se está apoyando sobre este caño, en este caso, que sería el punto de apoyo. Bien. La resistencia sería este peso que tiende a ir hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que generar una potencia que me iguale a lo que es la resistencia para que quede equilibrado o si queremos que suba una potencia mayor, entonces este va a ir más hacia arriba. Bien, vemos en la segunda imagen, en esta imagen, ¿qué me pueden decir? ¿Es una barre? No, es una balanza, creería. Que el punto de apoyo en sí no está en el medio, pero está en medio de los dos. Está más al lado de la izquierda, pero igualmente está en el medio de la resistencia y la potencia. Bien. ¿Qué color tiene el punto de apoyo? Quiero saber si se están ubicando. El El ¿O punto de apoyo. dónde? ganchito. Gancho. Exacto, ¿sí? Este sería el punto de apoyo. Fíjense que no necesariamente el punto de apoyo tiene que estar a la mitad, ¿sí? De la potencia y la resistencia. Mientras esté en el medio, ya estamos hablando de que es una palanca de primer género. Entonces, ustedes imagínense que a través de este gancho está una cuerda, que cuando está amarrado, un gancho, una cuerda, y nosotros hablamos de fuerza. ¿A qué fuerza nos referíamos? ¿De qué tipo? ¿Sí se acuerdan? ¿Se ¿Cómo, acuerdan? No cómo? recurrente. No, ¿se acuerdan que nosotros teníamos distintos tipos de fuerza, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? Había una que era particulares de las cuerdas. Tensión. Exactamente, una fuerza-tensión, ¿sí? Entonces, vemos que este ganchito, imaginemos que está colgado sobre una cuerda. Entonces, ese va a ser nuestro punto de apoyo. Acá sería, vamos a ponerle una A de apoyo. Vemos que tenemos una resistencia, ¿sí? Que la resistencia es el peso de, vaya a saber qué es esto, si es arena, si es... Pueden darle la connotación que ustedes quieran. Y el peso va a ser justamente esto que va a estar contrarrestando a lo que sería la resistencia. Pero acá indirectamente el que mayor fuerza estaría haciendo sería la cuerda a tensión. Pero si nosotros tenemos que clasificar lo que es la palanca, vemos que este punto de apoyo se encuentra entre uno y otro, por eso la clasificamos como de primer género. Bien, vamos a la última imagen.
Vemos una barrera, otra vez lo mismo. ¿Cuál sería el punto de apoyo? ¿Cuál sería el peso? ¿Y cuál sería la resistencia? En esa barrera. El punto de El apoyo punto de sería la apoyo. viga que está tocando el piso. La Ujú. potencia sería el contrapeso que está haciendo a la izquierda. Y Bien, la resistencia es el palo grande. perfecto, ¿sí? Vemos que la barrera, el peso de la barrera justamente va a ser la resistencia. Lo que es el punto de apoyo sería en este caso la viga y lo que sería la potencia sería este objeto que está realizando contrapeso para que la barrera justamente no caiga. ¿Queda claro entonces las palancas de primer género? Sí, profe. Bien, recuerden que cuando ustedes la quieran clasificar, lo primero que tienen que hacer es buscar punto de apoyo, ¿sí? La potencia y la resistencia. Con eso, ustedes ya pasan al frente y son unos genios. Segundo género, vamos a ver esta imagen. ¿Qué me pueden decir? Es un, ¿cómo se llama esto? Un trampolín ante el agua, algo así. Sí, perfecto. ¿Qué podemos ver? Que el punto de apoyo está a un costado. Ajá, sí. El punto de apoyo en este caso sería esta partecita que va a estar sosteniendo al trampolín. Y vemos que tenemos una resistencia y tenemos una potencia. ¿Qué sería eso? La resistencia sería cuando está quieto tal vez y la potencia, una vez que eso se mueve, digamos, o sea, genera una potencia hacia arriba. Denme un ejemplo. Por ejemplo, yo me voy, o sea, la resistencia sería la tabla quieta y la potencia sería ponerle que yo me voy caminando y empiezo a saltar y me da una potencia pero hacia arriba. Exactamente, ¿sí? ¿Alguno alguna vez saltó un trampolín a la pileta? ¿O no? No, No, Bien. no creo. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo justamente cuando queremos saltar de ese trampolín, imaginemos, vamos a saltar de un trampolín a la pileta. Lo que se va a estar oponiendo justamente al, a que nosotros saltemos y nos elevemos en el trampolín va a ser la resistencia de la estructura que tiene justamente ese trampolín. Entonces, si ese trampolín es más rígido, para que se mueva, nosotros tenemos que saltar y aplicar más peso, ¿sí? Por eso en este caso seríamos nosotros la potencia que vamos a estar saltando y la resistencia va a ser el trampolín. Pero fíjense que, imaginemos que acá estamos nosotros saltando, hermoso el dibujo. La resistencia va a ser el trampolín y el punto de apoyo va a quedar por detrás nuestro, ¿sí? ¿Queda claro ese ejemplo? Bien. Sí, profe. Y el de abajo, el de la canoa, ¿qué podemos ver? el apoyo son las manos del chico hasta ahí, ¿no? No, el apoyo es donde está el remo en el agua. Ujú. Sí. Bien, ¿qué más? Vemos el apoyo, sí, en el agua. ¿Qué más vemos? La resistencia sería el agua, por así decirlo. Y la potencia sería ahí sí el, el señor que está empujando. Ujú. Exactamente, sí. ¿Queda claro entonces este ejemplo? Sí, Lucas.
Bien, perfecto. Dicho esto, terminamos las palancas de segundo género. Vemos que, a diferencia de lo que serían las anteriores, cambia lo que es el punto de apoyo. ¿Sí? El punto de apoyo no va a estar más en el medio, como solía estar en las de primer género, va a estar, en este caso, hacia lo que sería más la derecha, ¿sí? Va a estar en lo que queda en medio, sería la resistencia. Y por último vamos a las de tercer género. ¿Qué, qué tenían las de tercer género? ¿Dónde estaba el punto de apoyo? ¿Dónde estaba la potencia y dónde estaba la resistencia? La potencia estaba en el medio del apoyo y la resistencia. Bien, perfecto. ¿Sí? Denme un segundo. Ahora sí. Entonces, en esta imagen, ¿cómo la clasificaríamos? ¿Qué me podrían decir de esa imagen? El punto de apoyo sería donde se agarra El El cable. la mango de la caña, caña. Sí. claro. La potencia sería un poquito más arriba, con la fuerza que hacemos para traer, y la resistencia Ujú. sería la punta donde se Eh, estira. Exactamente. En este caso, la resistencia lo que va a estar oponiendo sería el peso, ¿sí? De el pez o pescado que nosotros estemos justamente sacando del agua. Si es, no es lo mismo sacar una mojarrita a sacar un surubí. Si nosotros sacamos un surubí, esta caña obviamente no va a estar tan así, va a estar así de doblada, básicamente. Entonces, lo que va a determinar justamente eso es el peso de, en este caso, el pez, que ahí sería la resistencia. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que vencer esa fuerza. En este caso, acá estaría la potencia. ¿Por qué estaría la potencia ahí? Porque lo que va a hacer es justamente contrarrestar esa resistencia de tal forma que no se rompa la caña, siempre y cuando sea una buena caña. Y el punto de apoyo estaría acá en nuestras manos, evitando que no se nos caiga la caña, que nos vuele la caña o que el pez no nos lleve la caña. ¿Queda claro? Acá vemos a la derecha, ¿sí? El ejemplo de la persona que está pescando. Vemos punto de apoyo, ¿sí? En este caso imaginemos que acá está el pez. Esto sería lo que es la resistencia, que obviamente va a estar generándola acá. Sería todo esto la resistencia. Y la potencia es esto que va a estar contrarrestando a lo que sería la ruptura, por así decirlo, de esa caña de pescar. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, continuamos. Hay una frase que está muy buena que les puso Mati en esta imagen de lo que sería Arquímedes, ¿sí? Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Fíjense cómo desde esa época se empezaba a hablar un poquito de lo que son las palancas y cómo estas palancas facilitaban el trabajo de lo que sería el hombre. Ahí vemos, por ejemplo, que Mati estuvo entrenando mucho, estuvo yendo al gimnasio y fíjense la fuerza que tiene utilizando las palancas. No solo tiene fuerza, sino que también vemos que está utilizando los principios de la física para mover ese planeta que es tan grande. Bien, ahora vamos a ver el brazo de palanca. Vamos a tener un brazo de potencia, ¿sí? Y un brazo de resistencia. ¿Qué va a hacer entonces si en este caso nosotros hablamos, vamos otra vez a las partes? Punto de apoyo, ¿sí? Vamos a ver que en este caso esta barra va a ser lo que va a equilibrar a un lado y al otro. Y el brazo de potencia es la distancia que existe entre el punto de apoyo, ¿sí? Y obviamente lo que sería la potencia. En este caso, si nosotros tenemos la potencia, que sería esta la potencia, vemos la distancia que existe desde este punto de apoyo hasta lo que sería esta potencia. ¿Por qué me dice fuerza N ahí?
¿Por qué dirá fuerza N? ¿Es la unidad de ¿Neutra? medida? ¿O no? Es la unidad de medida. ¿Se acuerdan en qué unidad de medida nosotros medíamos la fuerza? Puede ser sea Newton. en Newton. Newton. Exactamente, ¿sí? Entonces, nosotros la potencia, al ser la fuerza que nosotros tenemos que hacer, justamente para vencer a la resistencia, la vamos a medir en Newton. Entonces, tenemos brazo de potencia, que es esa distancia que va a separar a la potencia que nosotros estamos realizando con el punto de apoyo. Y tenemos el brazo de resistencia, ¿sí? Que el brazo de resistencia va a ser esa justamente distancia entre el peso que nosotros querramos vencer con el punto de apoyo. Vamos a un ejemplo. Vemos, por ejemplo, acá la imagen de Mati. Bien, ¿cuál sería la fuerza? ¿Cuál sería el punto de apoyo? ¿Cuál sería la resistencia? ¿Y qué sería el brazo de potencia y el brazo de resistencia? El brazo de resistencia donde está el planeta y el brazo de fuerza donde está Mati. Más técnico. Vamos primero por partes. Potencia. Potencia, ¿quién sería? Mati, Bien, la potencia es entonces la fuerza que está haciendo Matías con esa cara de que va a matar gente sobre esa barra o palanca, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? al planeta. Va, tenemos el apoyo primero, el cuadrado. Eso. Bien, tenemos el cuadrado que sería el punto de apoyo. Eh, Posteriormente, ¿qué tenemos? el La planeta, superficie del planeta. Posteriormente, uy, se me abrió el zoom. Denme un segundo. Posteriormente tenemos el planeta que sería la resistencia. Entonces ya tenemos consolidado lo que sería esta palanca, ¿sí? Bien, si la clasificamos es ¿de qué género? De primer Primer género. género. De primer género, ¿sí? Tenemos punto de apoyo, resistencia y bien. Brazo, ¿cuál sería el brazo de potencia? la parte está del lado de Mati, Bien, perfecto. Del punto de apoyo del cuadrado hacia donde Mati está ejerciendo la fuerza o la potencia. ¿Y brazo de resistencia? la parte está del lado del planeta. Perfecto, ¿sí? La parte que está del lado del planeta. Vamos a ver por qué es importante esto. Como yo les dije, nuestro cuerpo, ¿sí? Está constantemente haciendo palancas sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Por eso se dice que nuestro sistema óseo, todo el sistema en general músculo-esquelético, es un sistema de palancas, ¿sí? Pues está constantemente realizando lo que son palancas propiamente dicho para mantener la postura, para mantenernos de pie. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, ¿qué vemos? ¿Qué observamos? Una cabeza humana. Ajá, vemos esto. A ver, vamos a ir por partes. Esto que sería todo lo que es la cabeza, compuesta por esto que sería el cráneo y la cara que se llama macizo facial, ¿sí? ¿Qué es esto que le señalé ahí? La columna, La columna, ¿sí? La columna vertebral. ¿Y esto qué sería? Los músculos del cuello. Los músculos del cuello, ¿sí? El músculo occipital, ¿sí? O el trapecio, creo que es. Bien, entonces, si nosotros observamos esa imagen y vemos que es una palanca, ¿sí? ¿Dónde estaría el punto de apoyo? ¿Dónde estaría la resistencia? ¿Y dónde estaría la potencia? El punto de apoyo estaría al comienzo de la columna vertebral. ¿Acá?
A Sí. ver, bien. La Eh, potencia sería el músculo. y la Ajá, resistencia serían los huesos de la cara. exactamente, ¿sí? Para mantener justamente una vista a un plano horizontal o para mantener la mirada, vamos a ver que tenemos lo que es la columna. Si esa columna, que está compuesta por distintas vértebras, va a ser el punto de apoyo. En este caso, vamos a ver que eso, que si la tenemos que clasificar en una palanca, ¿qué tipo de palanca sería esto? Primera generación. De primer género o generación o grado, ¿sí? Vemos que el punto de apoyo se encuentra entre medio de la potencia y lo que es la resistencia. A su vez, si nosotros no tuviésemos los músculos, por el peso de lo que es el cráneo y por el peso de lo que es la cara, sí, o sea, el cráneo, la cara, nuestra cabeza iría hacia adelante, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una resistencia. Y nosotros, a través de los músculos, de lo que sería la espalda y lo que sería básicamente los que van desde la espalda hacia lo que es el cráneo, vamos a estar contrarrestando esa resistencia para mantener la cabeza erguida. ¿Queda claro este ejemplo? Sí. Sí. Bien, ¿qué me pueden decir de la segunda imagen? Mientras tanto, yo voy a ir buscando imágenes más móviles del cuerpo, de tal forma que puedan ver cómo son eh, los movimientos que hacen justamente esos músculos. La segunda imagen es una... Es como el ejemplo de la tabla para saltar. Ujú. Yo te doy el apoyo en una esquina, que sería, digamos, en la punta del pie o al pie. La resistencia está ahí en el medio más o menos, o va, no en el medio, pero eh, donde empieza el tobillo, donde está el Sí, tobillo más o menos. entiendo. Y, y el otro el músculo. ¿Qué es lo que importa? La potencia. Bien. Voy a prender 2 segundos mi cámara a ver si me lo permite el zoom y ruego que no se me corte. No, ¿saben qué? Mejor lo dejamos, no. Ya se está queriendo tildar. Después igual yo les voy a subir en ¿cómo se llama? Les voy a subir en la clase. Bien, ahí está, se activó. Bien, denme un segundo, entonces les muestro. Fíjense, si yo les muestro así, ustedes pueden llegar a ver. Sí. Bien, entonces ahí vemos cómo la cabeza, normalmente por el peso de lo que sería el cráneo y lo que sería la cara, tiende a ir hacia adelante. Entonces, lo que nosotros hacemos lo que hace en realidad nuestro cuerpo, para contrarrestar justamente el peso de esa, de la cabeza, del cráneo, utiliza la contracción muscular de nuestros músculos del cuello para evitar que vaya hacia adelante. Bien, segunda imagen, ¿sí? Nosotros vemos es una persona que, imaginemos que está en punta de pie, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el punto de apoyo, me habían dicho acá? La punta del pie. La punta del pie, ¿sí? Estamos haciendo la fuerza con en este caso, huesos y algunos músculos, ¿sí? Que estarían en la punta de los dedos. Ahí tenemos punto de apoyo. ¿Cuál sería la resistencia? El carpo. Exactamente, si nosotros vemos todo este conjunto de huesos, que ¿por qué sería una resistencia? Porque va a tener
todo el peso de los huesos, ¿sí? Fíjense que tenemos los huesos de la tibia, tenemos el hueso de lo que sería el peroné, del fémur, y todo esto va a tender a ir hacia abajo. Bien, ¿y qué hacen nuestros músculos justamente para contrarrestar eso? ¿Qué hacen nuestros músculos para contrarrestar eso? Se contraen. Se contraen, ¿sí? En este caso, ¿saben qué músculo es ese que está señalado? El gemelo. El gemelo, sí, si ustedes buscan las viejas nomenclaturas, se llama gemelo, y según las nuevas nomenclaturas le pusieron un nombre más feo que se llama gastrocnemio. Entonces, este músculo lo que hace es contraerse, ¿sí? Para evitar que todo el peso de ese esqueleto caiga y de esa manera contrarrestar esa resistencia, ¿sí? ¿Queda claro entonces? Y si la clasificamos, ¿de qué género sería? Segunda generación. Vamos bien. ¿Alguna consulta con este? Profe, pero la de segunda generación no era que la potencia estaba a la izquierda, la resistencia en el medio y el punto de apoyo hacia la derecha. Bien. ¿Qué opinan? Que Debatan el esto puede porqué. variar. Lo único importante es que la resistencia esté en el medio. Ah, bien. Exactamente, ¿sí? Bien, bien, bien. Porque si la Us- caña de pescar lo ves de izquierda, es diferente si lo ves de derecha. No tiene sentido. Ustedes lo que tienen que evaluar, ¿sí? Es quién está en el medio. Muchas veces lo que puede variar por ahí es la potencia, lo que es la resistencia, porque es dependiendo de cómo nosotros observemos la imagen, ¿sí? Entonces, la mejor forma de ustedes identificar qué tipo de palanca es ver quién está en el medio. Quién está entre la potencia y la resistencia, quién está entre el punto de apoyo y la potencia. Esa es la mejor forma que ustedes tienen de identificar, ¿sí? Cuál es una y cuál es otra. Ah, bien, bien, bien. Bien, vamos a lo que sería la tercera imagen. ¿Qué observamos en la tercera imagen? Miembro superior, nuestro brazo. Vemos miembro superior, vemos brazo, que sería, brazo incluye todo lo que es esta parte del húmero y esto se llama antebrazo, ¿sí? Entonces tenemos brazo y antebrazo y este, ¿qué músculo es? ¿Tienen idea? ¿Se imaginan? El Bíceps. El bíceps. bíceps Ese es braquial. el bíceps, ¿sí? El bíceps braquial. Entonces, vemos cuál sería acá el punto de apoyo, cuál sería la potencia y cuál sería la resistencia. El punto de apoyo sería la parte del codo, la potencia del bíceps y la resistencia al peso que habría en las manos. Exactamente, entonces vemos que el punto de apoyo es, en este caso acá, la articulación del codo. Vemos que lo que sería la potencia sería la fuerza de la contracción que tiene que hacer el músculo, en este caso el bíceps braquial, y en este, sí, bíceps braquial, y la resistencia sería el peso de de la mano y lo que es el antebrazo, que por gravedad tiende a bajar. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con la potencia es, y la contracción del músculo obviamente, equilibrar esa mano, ¿sí? Hacer una fuerza para neutralizar y que la mano quede en esta posición que sería una posición supina. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe. ¿Qué tipo de palanca? Tercer género. Perfecto. Sí, es una palanca de tercer género. Bien, entonces, vamos a ver que palancas, como yo les dije, siempre vamos a tener nuestro cuerpo, nuestro sistema músculo-esquelético, es un sistema de palancas. Entonces, esas palancas van a estar representadas por
todo lo que son los huesos o como se lo denominan segmentos óseos, ¿sí? La potencia va a estar dada por la fuerza. Vieron que yo les dije que siempre la contracción de un músculo va a generar justamente eh, ese sistema de palancas, va a contrarrestar a la resistencia que es la gravedad con el peso de lo que serían huesos y los otros músculos que no se contraen de, en este, como habíamos el ejemplo anterior, de la mano, ¿sí? Y la resistencia va a ser la gravedad. Y a su vez, si agregamos peso en la mano, como veíamos, volvemos al ejemplo anterior de la manzana, si agregamos peso, va a ser mayor la contracción que tiene que realizar nuestro músculo. Ejemplo, ustedes van al gimnasio, ¿sí? Van a levantar pesas. Al aumentar las cargas, va a ser mayor la contracción que tiene que hacer el músculo, ¿sí? Para vencer esa resistencia. ¿Queda claro eso? Y el punto de apoyo va a ser las articulaciones, que las articulaciones lo que van a hacer es evitar movimientos que puedan llegar a generar lesiones, ¿sí? Y es mantener estable justamente ese sistema de palanca. Por eso, fíjense cómo nosotros arrancamos estudiando, ¿sí? Lo que serían las palancas por ahí un poco más a nivel del trabajo. Y cómo eso nosotros lo llevamos al cuerpo humano, necesitamos entender cómo funcionan para entender lo que constantemente hacemos sin darnos cuenta, porque uno no tiene ni idea ni se imagina de que nuestro cuerpo está constantemente, ¿sí? Realizando estos trabajos para contrarrestar fuerzas. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Se me durmieron. Sí, profe. Sí, 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 Bien, sí. vemos, ¿sí? Vamos al concepto anterior. Por medio de lo que son las palancas, ¿sí? Vamos a equilibrar o desplazar una fuerza por medio de otra. En lo que hacemos el cuerpo, ¿sí? En lo que refiere al cuerpo, cuando nosotros realizamos contracción de lo que sería músculo, ya sea del cuello, más precisamente de la nuca, ¿sí? Músculos también de la espalda, estamos equiparando todo el peso de lo que se llama macizo facial, que en este caso es lo que les había dicho anteriormente, toda la parte de la cara. Entonces, este macizo facial, que como yo le mostraba en la imagen, tiende a ir hacia adelante y a través de la contracción, o sea, por fuerza de la gravedad, y a través de la contracción de esos músculos de la nuca, nosotros podemos contrarrestar esa fuerza y mantener erguida la cabeza. Entonces, pasa un avión muy cerca de ustedes, ¿sí? Imaginemos que estos son ustedes y acá pasa un avioncito. O un objeto volador, un ovni, pongamos. ¿Qué tiene que hacer nuestro cuerpo para que ustedes puedan mirar justamente ese objeto volador no identificado? Encorvarse, digamos. Tiene que ceder los músculos de del cuello, de atrás. ¿Tienen que ceder Se o tienen que tienen que contraerlo aumentar? atrás. O sea, se tiene que flexionar hacia atrás, digamos. Exactamente, nosotros tenemos que generar una contracción, se tienen que contraer, es decir, al contraerse se acortan, entonces de esa manera nosotros vencemos el peso de lo que sería macizo facial y parte de lo que sería el cráneo, y de esa manera, acá obviamente se generó una contracción y se acortaron los músculos de tal manera que el macizo facial, que es decir, la cara, con todo lo que es el cráneo, conjunto cabeza, quede apuntando hacia arriba y nosotros podamos observar el objeto que está en este caso arriba nuestro en el cielo. ¿Sí? ¿Queda claro el ejemplo? Fíjense cómo constantemente nosotros estamos realizando todos estos movimientos sin darnos cuenta. De todo eso se encarga nuestro sistema nervioso mientras nosotros estamos prestando atención a esta clase, si es que están prestando atención. Bien, entonces, en caso de desplazar o movilizar una resistencia,
Cabe el ejemplo de contracción muscular, el ejemplo, ¿sí? Que veíamos anteriormente. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de los músculos del brazo, hablamos del bíceps, del supinador largo, del braquial, que son todos músculos que nosotros hablamos, vemos en lo que sería el brazo. En este caso, acá Mati, por ejemplo, está por tomar un vaso de agua. ¿Quién está generando contracción para que nosotros podamos llevar ese vaso de agua a nuestra boca o a la boca de Mati? ¿Y quién sería la resistencia? El bíceps, profe, sería la fuerza. Exactamente, acá nosotros veríamos bíceps, el conjunto de músculos en realidad que vamos a ver en brazo, ¿sí? Lo que van a hacer es acortarse y traer el antebrazo hacia nosotros. ¿Y quién sería la resistencia? El vaso. Vaso de agua. El vaso, exactamente. El vaso con todo el peso también de los huesos de la mano. Entonces, el bíceps tiene que lidiar con todo ese peso, con lo que sería el vaso, el contenido de agua, los huesos de la mano y del antebrazo, ¿sí? Entonces, todos los músculos del brazo lidian con todo ese peso de tal forma que tiene que hacer una fuerza semejante para desplazarlo hacia nuestra boca. ¿Queda claro el ejemplo de Mati? Sí, profe. Me parece que Mati está con las mismas caras en todas las imágenes. Bien, vamos entonces a lo que sería una polea, ¿sí? Ya vimos lo que es la palanca y ahora pasamos a la polea. Gran invento la polea. Entonces, la polea va a estar eh, formada, ¿sí? Por un disco o una rueda, ¿sí? Acanalada. Cuando dice acanalada es porque va a estar formando como un canal, ¿sí? Fíjense que acá le dice garganta o canal, que es para que pase justamente esa cuerda, ¿sí? Y eso puede estar hecho, obvio, de distintos materiales, metal, madera o plástico. Y en esta garganta va a pasar el elemento flexible y resistente, que acá podemos ver un hilo, una cuerda o cadena. Y lo que va a hacer es utilizarse para transmitir un movimiento o cambiar la dirección de una fuerza. La de acá los que van al gimnasio, si es que van al gimnasio. ¿Alguna vez habrán visto, me imagino, habrán hecho algo en polea, algún ejercicio en polea? Sí, Bien. ¿Qué hacemos entonces nosotros cuando hablamos de transmitir un movimiento o cambiar la dirección de una fuerza? ¿A qué nos referimos con eso? porque por ejemplo, cuando se hace tríceps, Sí, el peso tiene que subir, pero lo que haces es tirar toda la fuerza para abajo. exactamente, sí. Imaginemos que, a ver, acá tenemos los ladrillos, ¿sí? Que nosotros tenemos que levantar de nuestro ejercicio. Y acá estaríamos nosotros haciendo tríceps. Imaginemos. Estamos haciendo tríceps acá en la barrita. Entonces, cuando hablamos, fíjense cómo nosotros estamos transmitiendo un movimiento y estamos cambiando la dirección de lo que sería la fuerza. ¿Por qué? Porque esto está abajo, ¿sí? Nosotros a través de este movimiento tirando de la cuerda lo estamos elevando, ¿sí? Y acá estamos generando una fuerza hacia abajo para poder transmitir justamente esa fuerza, cambiar el movimiento, el sentido de ese objeto. Y de esa manera estamos trabajando los músculos que en este caso, en este ejercicio, sería el tríceps. Y de la única, o sea, a ver, no es la única forma. La mejor forma que nosotros podemos hacer esto es a través de la polea. Porque fíjense que a través de esta ruedita que va a ir girando,
a mí me va a estar facilitando lo que es el movimiento y la transmisión justamente de esa fuerza. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. ¿Les parece hacemos un recreo de, a ver, vamos a hacer unos 10 minutos y 28 nos vemos? Entonces continuamos bien profundo con lo que sería la parte de poleas. Sí, profe. Bien. Y Dale, profe. 28 nos vemos. Dale. Salimos y entramos en el mismo link. Y para mí sería mejor que se queden, ¿sí? Déjenlo de fondo de última y la idea es Dale. que no se vayan. Más que nada porque mi compu no está andando del todo bien y por ahí me cuesta cuando tengo que aceptar, no quiero que se me tilde tanto. Bueno, profe. Bien, entonces vamos a ver que a las poleas también las vamos a clasificar. Las vamos a clasificar en polea simple y lo que es polea móvil, ¿sí? Polea simple, ¿sí? Va a ser una sola polea que va a estar fija a algún lugar, ¿sí? Va a tener ese punto de apoyo que va a estar fijo, ¿sí? Con esta polea no se va a ganar en fuerza, pero sí nos va a ser útil para cambiar justamente el sentido de las fuerzas, facilitando lo que es el levantamiento de la carga, ¿sí? Es decir, nosotros estamos haciendo tríceps, el ejemplo que habíamos anteriormente, y queremos realizar justamente el levantamiento de, del objeto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que hacer fuerza y mediante la polea lo que hacemos es justamente facilitar ese trabajo, pero no estamos disminuyendo lo que es el peso del objeto. Entonces, la fuerza que nosotros tenemos que hacer va a ser igual al peso que nosotros tenemos que levantar. Es decir, a través de esta polea no vamos a tener una ventaja mecánica, no va a ser más liviano el trabajo. Por eso se dice que es como una palanca de primer género. ¿Por qué? Porque tenemos acá el punto de apoyo, ¿sí? Vamos a tener la rueda y a través de la rueda va a estar pasando la cuerda o cable de más para justamente nosotros tener que vencer esa fuerza. En este caso, ¿hay algo que noten mal de esa imagen? ¿Qué podrían cambiar? El, la resistencia sería donde está el peso. Exactamente, ¿sí? La resistencia sería el peso. Y acá estaríamos nosotros, ¿sí? Realizando justamente una fuerza para contrarrestar ese peso, ¿sí? Y de esa manera poder levantarlo. Obviamente a mayor peso va a ser mayor la fuerza que nosotros tengamos que realizar. ¿Alguna consulta sobre esto? No, profe. Bien. Bueno, denme un segundito que se me volvió a trabar la computadora. Ahí volvió. Me está haciendo renegar hoy. Bien. Vamos entonces a lo que son las poleas móviles. Ustedes pueden ver la presentación, ¿me escuchan bien a mí? Sí, Sí, profe. Lucas. Sí, Perfecto, profe. bien, ya me estaba asustando.
polea móvil, ¿sí? Va a presentar dos movimientos. El de rotación alrededor de su eje, es decir, esto gira, ¿sí? La ruedita va a girar. Y también el desplazamiento sobre su eje, ¿sí? Que es la rotación, ¿sí? Rotación y también sobre su eje y justamente va a rodar para trasladar la fuerza a través de la cuerda. Va a estar sostenida por esa cuerda y produce un alivio del trabajo de la carga total. ¿Por qué? Porque se va a repartir. 50% va a ser de la resistencia, que en este caso sería la cuerda, ¿sí? Y el otro 50% va a ser por medio de la fuerza que nosotros estemos realizando. Entonces, nosotros vemos que a diferencia de la polea simple, la polea móvil a mí me está generando una ventaja mecánica. ¿Por qué? Porque el peso que nosotros estaríamos levantando lo estamos repartiendo entre la fuerza que estamos realizando y el otro lo realiza la cuerda. Entonces, van a ver que en muchos gimnasios, ¿sí? Van a tener las poleas móviles. Y nosotros por ahí vamos a un gimnasio que tiene una polea simple y nos va a costar determinada carga. Ejemplo, 25 kilos. Con 25 kilos vamos a estar sufriendo. Y vamos a otro gimnasio y agarramos la polea y tiene una polea móvil. Y en la polea móvil 25 kilos lo levantamos con una sola mano. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros entendemos esto, que la polea móvil se distribuye en lo que es las cargas, un 50% en lo que es la resistencia y otro 50% en lo que es la fuerza que nosotros realizamos, el trabajo va a estar dividido. Por ende, la fuerza va a ser menor la que estaríamos realizando y necesitamos más peso para realizar el mismo estímulo. Bien, entonces, vamos acá que la potencia que nosotros vamos a realizar va a estar dividida en dos partes. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, muchas veces las poleas móviles alimentan el ego de las personas de gimnasio, ¿sí? Bien, entonces, polea móvil, se distribuyen las cargas, ¿sí? Hacemos la potencia, va a ser la resistencia dividido 2. Y la polea simple sí es la más realista porque acá no tenemos ventaja mecánica. Acá, ¿por qué? Porque está funcionando como una polea de primer grado. Acá estamos levantando el peso eh, que tiene justamente esa resistencia. A partir de esto vamos a pasar con lo que serían los aparejos. ¿Qué es un aparejo? Ahí vemos en la imagen. ¿Pueden verla con movimiento o está estática? Y profe. Bien, Mm. entonces, los aparejos van a ser combinaciones de poleas fijas y poleas móviles. Vamos a tener dos tipos de aparejos, ¿sí? Los potenciales y factoriales. Acá, ¿cuál sería la polea fija? ¿Cuál sería la polea móvil? La polea fija sería la segunda. Exacto, ¿sí? Esto sería la polea fija, que si nosotros la descomponemos, en esta polea fija nosotros no estamos teniendo una distribución de lo que sería el peso, ¿sí? Entonces acá no tendríamos ventaja mecánica. Y acá, en la primera, Se tiene ventaja. se tiene Mac- una ventaja mecánica, exacto, porque vemos que esa polea está en un movimiento. Y vemos que, como veíamos anteriormente, se distribuye la carga con lo que sería la resistencia. Fíjense que la resistencia al estar moviéndose, nosotros vamos a estar
distribuyendo lo que sería el peso ese que nosotros tenemos que levantar. Entonces, vemos que tenemos una polea fija, una polea móvil, por ende va a facilitar aún más todavía el trabajo y esto sirve también para lo que sería la parte de maquinarias. ¿Queda claro, parejo? Sí, profe. Como nosotros por ejemplo, en las industrias generalmente se tiene que realizar levantamientos de objetos muy pesados, entonces a través de esto nosotros facilitamos lo que es el levantamiento de dichos objetos. Bien, aparejos potenciales. ¿Cómo va a estar compuesto? Por una polea fija, ¿sí? Y dos o más poleas móviles. Entonces, acá, ¿cuál sería la polea fija y cuál? Ah, ya está marcado. Bien, pensé que se movía la imagen. Tenemos entonces la polea fija, que en este caso sería esta, que esta no va a estar generando movimiento y fíjense que en este caso el punto de apoyo está fijo. Y estas poleas se van a ir moviendo constantemente, las móviles, para ir distribuyendo el peso justamente del objeto que nosotros queremos levantar. La N obviamente va a representar el número de poleas móviles, pero con que ustedes sepan que hay una polea fija y las demás son móviles, ya me voy feliz. ¿Por qué? Porque ahí estamos en presencia de un aparejo potencial. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los factoriales, vamos a ver que va a estar formado por igual número de poleas fijas y igual número de poleas móviles. ¿Sí? Entonces, en uno es desigual y en el otro es igual. Principal diferencia. Por ende, ¿cuál creen que es mejor para levantamiento de cosas pesadas? Móvil. El que es por igual. El que es por igual, sí, el factorial, porque tenemos una correcta distribución de uno y de otro. Bien, ¿para qué nos sirven los aparejos y para qué creen que sirve aparte de la de cargas, más llevándolo a la parte de rehabilitación? ¿Escucharon alguna vez estos aparatos en la parte de rehabilitación o no? Sí. ¿Dónde lo escucharon y en qué? Bueno, las poleas en general las vemos en los gimnasios, ¿sí? Pero los aparejos, ¿escucharon alguna vez hablar de la polioterapia o no? No, profe. Bien, entonces esto justamente es, como bien dice su nombre, terapia. Nosotros vamos a usar este tratamiento que es a través de lo que son las poleas, a través de lo que son los aparejos, para justamente realizar el abordaje de este paciente y rehabilitarlo ante lesiones. ¿Y para qué nos sirve justamente? Para aliviar el peso que tiene que realizar la persona y a través de esa distribución de cargas nosotros podemos ir dándole un estímulo a ese músculo o a ese sistema que esté justamente lesionado. Ahora vamos a ver ejemplos. Justamente polioterapias es una terapia mediada por poleas. Vamos a utilizar movilización pasiva de determinados segmentos corporales en pacientes que, por X motivos, ya sea una atrofia, una lesión o demás, no pueden moverlo por sí mismos. Entonces, lo que nosotros buscamos, como pueden ver en las imágenes, es mantener o incrementar la movilidad de esa articulación, mejorando lo que es ya sea movilidad, mejorando, evitando lo que son atrofias de esos músculos y que esos músculos queden inutilizables.
Entonces, a través de este sistema nosotros estamos generando ese movimiento, facilitando cargas y demás, ¿sí? Esto lo van a ver más centrado, obviamente, el día de mañana en la carrera, pero está bueno que ustedes sepan para qué utilizamos justamente este sistema, estos aparejos y las poleas. ¿Alguna consulta? No, profe. Bien, acá vemos justamente estos ejemplos, cómo son las camillas con estas poleas y estos aparejos para realizar esa movilización pasiva. Fíjense que acá tenemos el punto de lo que es la polea, ¿sí? A través del el movimiento de este brazo estamos generando el levantamiento del brazo contrario. Y de esa manera estamos generando un estímulo, estamos generando una movilidad articular. Entonces, justamente para eso nosotros utilizamos este sistema. Bien, vamos a ir terminando y vamos haciendo el repaso general de lo último que queda. Entonces, primer, segundo y tercer género, término como quieran llamarlo. Recuerden siempre quién está en el medio. Primer género, en el medio tenemos punto de apoyo. Segundo género, a la resistencia. Tercer género, a la potencia. Acá tenemos los ejemplos, potencia y resistencia, punto de apoyo en el medio. Vemos acá quién queda en el medio, la resistencia queda en el medio, entre lo que es punto de apoyo y lo que sería la potencia. Vemos en el último ejemplo, queda la potencia en el medio entre lo que sería resistencia y lo que sería punto de apoyo. Bien, entonces, géneros, sí, géneros, ¿alguna consulta? No, profe. Bien, vamos a ir recordando entonces los brazos también de las palancas. El brazo de la palanca justamente es la distancia entre lo que es en el brazo de potencia, por ejemplo, distancia entre el punto de apoyo y lo que sería la potencia. Y el brazo de resistencia, distancia entre lo que sería la resistencia y punto de apoyo. Bien, acá que vemos A equidistante de P y B, ¿sí? En este caso tenemos el punto de apoyo en el medio, la potencia está hacia la izquierda y la resistencia a la derecha. Bien, ¿qué me quiere decir eso VP igual a VR? De que está en equilibrio. ¿Y qué es el VP y qué es el VR? Brazo de potencia y brazo Brazo de de resistencia. potencia y brazo de resistencia. Exactamente, si vemos que el brazo de potencia es igual al brazo de resistencia, entonces de esa manera, y a través obviamente de lo que es la potencia y la resistencia, estamos generando un equilibrio, ¿sí? Es como si fuese, si volvemos a la parte matemática, como si fuese una ecuación. Nosotros estamos viendo que de un lado de esa ecuación, como veíamos en matemática, tiene el mismo valor que del otro lado de ese signo igual, ¿sí? De un lado del punto de apoyo tenemos el mismo valor que de ese otro lado del punto de apoyo. Bien, entonces ahí es cuando nosotros hablamos de un equilibrio. Bien, ahora bien, cuando vemos que, por ejemplo, el punto de apoyo está más próximo a la resistencia que a la potencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Si el punto de apoyo lo vemos más cercano a la resistencia que al peso, que a la potencia. ¿Tienen idea o no tienen idea? Tiene una ventaja mecánica. Tiene una ventaja mecánica, exacto, porque fíjense que el brazo de resistencia va a ser mucho menor, por ende vamos a tener ventaja de nuestro lado porque tenemos mayor brazo de potencia, ¿sí? Por ende la potencia va a ser menor y vamos a tener una ventaja mecánica. Ahora, cuando nosotros tenemos
al punto de apoyo más cercano a lo que sería la potencia, vamos a ver que el brazo de resistencia va a ser mucho mayor que el brazo de potencia. Por ende, vamos a tener que hacer más fuerza para vencer justamente esa palanca y vamos a estar, por eso hablamos de desventaja mecánica. Entonces, ahí vemos la importancia de dónde está situado ese punto de apoyo. Vamos a un ejemplo. Este ejemplo. Vemos que el brazo de potencia, ¿sí? ¿Dónde está el brazo de potencia en relación al punto de apoyo? ¿Qué me dice esa imagen? La derecha. Bien, ¿y qué vemos abajo? ¿Qué me dice abajo? La potencia por el brazo de potencia igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Exactamente, ¿sí? Vemos que, como si fuese una ecuación, vemos que la potencia en relación al brazo de potencia es igual a la resistencia por el brazo de resistencia. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente, como bien hablamos al principio, nuestro cuerpo humano es un sistema de palanca osteomioarticular. Cuando descomponemos esa palabra, osteo, lo dicho de osteo es relacionado a huesos, mio relacionado a músculo y articular obviamente a articulaciones. ¿En dónde? Nosotros vamos a tener que el punto de apoyo, sí, son las articulaciones. La potencia, en este caso puede ser los músculos, porque en este caso no serían los huesos, serían los músculos, porque es cómo se tienen que contraer en mayor o menor medida para que justamente se eleve lo que sería la resistencia, que en este caso podemos hablar de huesos o de la gravedad o de una mancuerna, por ejemplo, que estemos levantando. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Hacemos un último repasito y después son libres. Bien. Acá, palanca de primer género. Esta es la articulación occipito-atloidea, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué. Vamos de vuelta. Punto de apoyo, ¿cuál sería? ¿La occipital o la...? El punto de apoyo, sí, podría decirse que es esta parte del occipital con lo que sería el atlas, que es la primer vértebra de la columna vertebral. Entonces, vamos a ver que ese hueso occipital con la columna vertebral. La primera vértebra es el Atlas, ¿sí? En honor al dios griego Atlas, y ese va a ser el punto de apoyo, ¿sí? Resistencia, El peso Macizo de la facial. cabeza. exactamente, macizo facial, o lo podemos decir peso de la cabeza, que hablamos del conjunto de lo que sería el cráneo y el macizo facial, que tiende a ir por gravedad hacia adelante. Y la potencia, vamos a ver que van a ser los músculos de la nuca que al contraerse nos generan ese levantamiento de lo que es la cabeza para mantenerla equilibrada. Recuerden, punto de apoyo siempre son las articulaciones, potencia siempre son los músculos y lo que sería la resistencia es el peso de ya sea los huesos, ya sea lo que sea, ¿sí? El peso en este caso, acá hablamos de la cabeza, es eso que nosotros queremos contrarrestar. Y acá vemos bien representada la palanca de primer género. Punto de apoyo se encuentra entre medio de lo que sería la potencia y lo que sería la resistencia. Vemos acá, segundo género, otra vez. ¿Por qué sería segundo género esta? Porque la resistencia se encuentra en el medio. Vemos la resistencia en el medio, ¿sí? Punto de apoyo tenemos en este caso la punta de los dedos, resistencia al peso del cuerpo, ¿sí? Sobre, del esqueleto más precisamente sobre eh, el pie. Y la potencia es la contracción que tiene que hacer este músculo, que pueden llamarlo gemelo, gastrocnemio, como quieran, para contrarrestar la resistencia y de esa manera nosotros mantenernos en punta de pie.
Vamos a la tercera, perdón, la tercera imagen, ¿sí? Que en este caso sería tercer género, donde vemos el punto de apoyo, donde vemos la potencia y resistencia. El punto de apoyo sería el codo, la La, unión del codo, ¿o no? sí, vamos a llamarlo articulación del codo, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos en cuerpo, generalmente los puntos de apoyo son las articulaciones. Entonces decimos articulación del codo. Ahí tenemos el apoyo. Potencia. La potencia sería el músculo que se contrae, que sería el bíceps braquial. Exactamente. Potencia, contracción del bíceps braquial. Resistencia es justamente ese antebrazo que nosotros lo estamos queriendo levantar y ni hablar si tenemos peso, mayor la fuerza o potencia que nosotros vamos a tener que realizar. Bien, acá vemos, ¿estamos en ventaja o desventaja mecánica acá? Si vemos la relación. Desventaja, creo. ¿Por qué? No sé por qué veo que está un poquito más a la izquierda la resistencia, en la palanca abajo. Ajá. Y si hablamos de los brazos de potencia y brazos de resistencia, bien. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a dejar estos últimos tres ejemplos para la próxima clase, ¿sí? Porque este sistema de palancas, igual lo vamos a volver a repasar, este sistema de palanca ustedes lo tienen que dominar. Entonces, estos últimos tres ejemplos que ya los habíamos visto, lo vamos a dejar para la próxima clase y vamos a hacer también un breve repaso de esta clase y de ahí a partir de eso arrancamos con la otra temática, ¿sí? Entonces son libres hasta la próxima clase que tienen con Mati, creo, 11:30. ¡Con Mati! ¡No! Creo que sí, que tienen química. Sí, sí. Nos vemos, profe. Así que bueno, nos vemos, chicos. Que les Bueno, sea profe. leve. Estudien, estudien. Aprovechen el tiempo para estudiar. Y felices fiestas, obviamente, si no nos vemos. Bueno, profe, igualmente. Gracias, Vale, profe, nos vemos. igualmente. Felices fiestas. No, Lucas. Chau, chau. Sí, profe. Chao, nos vemos.